Hola a todos, mi nombre es Yurley Magali Arias Gamboa, soy docente multigrado en el municipio de Betulia, Santander, en una escuela rural y pues doy las materias de sexto a noveno, multimaterias para todos los estudiantes. Mi institución educativa es la institución educativa El Ramo. El presente trabajo pues que estoy haciendo en este momento corresponde al planteamiento de los retos y desafíos que se deben asumir para garantizar una educación inclusiva en nuestros días. De esta manera pues quiero comentarles que esta pequeña exposición se va a dividir pues en tres partes. En primer lugar pues hablaré de la importancia del derecho a la educación desde la perspectiva de Katarina Tomaszewski, que fue la primera lectura. Seguidamente hablaré del problema del análisis del discurso de la normalidad, tratado por Jennifer Paola Villarrojas en su artículo Hegemonía de la normalidad en la escuela. Y como esto, digamos, tiene secuelas en el discurso abordado pues en el ámbito laboral educativo. Finalmente pues abordaré la parte que tiene que ver con el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es otro reto que digamos que se debe asumir para hablar de educación con inclusión, para hablar de inclusión en general en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el educativo. Bueno, ya en la segunda etapa requiere abordar el tema de la segregación educativa y avanzar hacia la integración de estos grupos que terminan siendo admitidos, sí, en el sistema de educación, pero que al final deben adaptarse pues a la escolaridad que digamos les puedan brindar. O sea, no hay algo que esté diseñado especialmente para ellos, y no toman en cuenta pues algunas instituciones educativas pues que posean una segunda lengua, que tengan digamos una discapacidad visual o auditiva, y toda esta situación pues es un reto que debe asumir todo el sistema educativo para que se hable de una verdadera inclusión. Una tercera etapa ya sería digamos como la etapa final o lo ideal a lo cual nosotros deberíamos llegar, y es la adaptación de la enseñanza enfocada a la diversidad, aspectos de los derechos, digamos, relacionados con los derechos de la educación de todas estas personas, sustituyendo pues el requisito previo que los recién llegados se adapten a la escolarización, sino más bien que digamos las instituciones educativas se adapten a las necesidades de estos estudiantes. Entonces, con relación a todo lo anterior, nos damos cuenta de que ha sido un proceso lento y que digamos todas estas dificultades se deben superar, y sobre todo digamos cuando hablamos del respeto a otros derechos individuales que se ven afectados especialmente por la falta de que se garantice el derecho a la educación de una manera universal. Acá ella nos habla, por ejemplo, de derechos asociados al empleo y a la seguridad social, que son, digamos, muy importantes para garantizar, digamos, un empleo formal, unos salarios, pues, buenos, que no vayan a afectar en el futuro la vejez de estas personas. Y pues también que garanticen la inclusión a los sistemas de seguridad social, pues estos grupos no cuentan con estos beneficios. Al final pues ella nos deja sobre la mesa una apreciación interesante, y pues en primer lugar es la utilidad productiva del conocimiento humano, ¿sí? El cual se aleja bastante de la educación en derechos humanos, que es lo que ella resalta y que dice que debemos empezar a ofrecer desde la primera infancia, y en segundo pues la educación como el pleno desarrollo de la personalidad humana. En este punto es importante hablar de que la educación puede utilizarse para dos cosas. Entonces, primero como un instrumento para perpetuar la discriminación,
así como se puede convertir pues en el instrumento fundamental para eliminar las desigualdades. Esto es todo un reto para nosotros como docentes y resulta pues que desde el discurso de la normalidad se está, digamos, revictimizando a las personas con discapacidad. Muchas veces inconscientemente tenemos ese discurso eurocéntrico que nos lleva a nosotros a hacer una discriminación constante en estas personas. Y pues la señorita Jennifer Paola Villarrojas habla en su texto Hegemonía de la Normalidad de cómo el grupo especialmente de docentes, especialistas y rectores, en fin, toda la comunidad educativa tiene ese tipo de discursos o emerge constantemente en su cotidianidad ese discurso donde la normalidad es la única posibilidad para hablar de los niños y niñas con discapacidad. Entonces ella nos coloca este reto sobre la mesa y nos dice que pues todo se debe pues al pensamiento eurocéntrico y capitalista, y es este punto de vista, digamos, de lo eurocéntrico se fundamenta pues en la idea de una concepción clínica acerca de la discapacidad y que pues se fundamenta bajo el argumento de apoyo pedagógico legitimado desde el decreto 366 del 2009. Toda esta situación, todo esto que se lleva a cabo, digamos, desde el discurso, es una forma de discriminación también. Entonces, el reto que digamos se nos plantea es cambiar esta situación, ¿sí? Ella nos invita a que reflexionemos sobre la forma en que han sido, digamos, atacados estos grupos desde el discurso de una manera histórica. Bueno, lo dicho anteriormente, genera la exclusión de las personas de la vida productiva o de los trabajos. Y esto se puede, digamos, fundamentar desde dos aspectos. Puede ser por una parte el factor de discriminación que es éticamente inaceptable, pero también desde el costo económico que representa para los países, digamos, este discurso eurocéntrico. Y no solamente eso, este discurso, digamos, bajo un concepto clínico de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se le está negando la oportunidad a estas personas de participar en ambientes productivos, ¿sí? Y esto son los tres factores que se explican sobre las pérdidas económicas asociadas a la exclusión. Entonces, por un lado está la brecha entre la productividad real y potencial de las personas con discapacidad, que se genera por situaciones de baja educación, falta de accesibilidad física y transporte. Entonces, se ven romper todo ese tipo de barreras, obstáculos para que las personas con discapacidad puedan participar del entorno laboral. Entonces van desde cambiar la arquitectura de algunas, de todo, de las empresas para que ellos puedan participar. También están las altas tasas de desempleo de las personas con discapacidad frente a las que no reportan discapacidad. Siempre hay un prejuicio para contratar a personas que posean discapacidad. Y esto pues se ve afectado, se ve reflejado también en la economía. Y hay otra parte importante que es la diferencia entre las tasas de inactividad entre los dos grupos poblacionales. Acá nos citan a Bookcube 2009. Entonces, son muchas las barreras para ingresar al mercado laboral y se encuentra además esto sumado a esto o muy atado, muy de la mano con la brecha educativa a las personas con discapacidad. Entre menos oportunidades para estas personas, menos posibilidades de ingresar al mercado laboral. Y esto es una situación que se debe ir, digamos, cambiando ¿sí? De manera que dejemos la discriminación y hacer pues
a estas personas parte del proceso de desarrollo económico de la nación. Conclusión y reflexión, debemos de, pues, ser conscientes, en primer lugar, de la importancia de los derechos humanos, ¿sí? Y de la formación en derechos humanos desde la primera infancia, y en la valoración, obviamente, de la educación como derecho fundamental y universal. Ninguna persona en pleno siglo XXI debería estar sin educación, ¿sí? Y pues no solamente desde los primeros grados, sino ya contar con una formación profesional y, bueno, maestría, doctorado, en fin. Si todos tenemos derecho a educarnos para mejorar también nuestro entorno laboral, mejorar nuestras posibilidades laborales y pues obviamente nuestra calidad de vida. Otra cosa, digamos, importante, otro aspecto importante es quitar de nuestro léxico la palabra ineducabilidad, ¿sí? Que es producto de ese pensamiento de la ideología de la normalidad, ¿sí? Donde, digamos, todos los funcionarios que trabajamos en pro de formar y de educar a otros, debemos eliminar, ¿no?, del vocabulario, como que debemos crear otro discurso que se aleje bastante de ese discurso eurocéntrico